Así es, Bernardo, vamos a conversar con el abogado experto laboral Cristian Becker, socio director de Becker Abogados, acerca de la ley de 40 horas. ¿Cómo está, abogado Becker? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por siempre entregarnos información respecto a la contingencia en cuanto a las leyes. Bueno, esta es una ley que entendemos comienza a regir a partir del día 26 de abril y quisiéramos conocer cuáles son los criterios que se están utilizando, por ejemplo, para quienes se van a ver afectos, ¿cierto?, por estas ley de las 40 horas, en qué consiste también, por supuesto, la ley de 40 horas y cuáles son los detalles y alcances de esta nueva ley. Claro, mira, esta ley empieza a regir el 26 de abril, siendo obligatorio que las empresas disminuyan 1 hora en la jornada de sus trabajadores, sin perjuicio que las empresas voluntariamente quieran rebajar inmediatamente la jornada a 40 horas. Pero si quieren sujetarse a esta laxitud que ha dado la ley, pueden hacerlo 1 hora por año, ¿ya?, empezando el 26 de abril, disminuyendo la jornada de 45 a 44 horas, y a 2028, siguiendo este programa, llegaríamos a las 40 horas. Sin embargo, hay trabajadores que no van a sujetarse a este beneficio, porque es un beneficio, porque la remuneración no baja, se mantiene, que son los trabajadores que trabajan según el artículo 22, es decir, sin supervisión directa e inmediata y sin marcar jornada de entrada y salida. Ya, perfecto. Bueno, actualmente la jornada en general, ¿cierto?, porque no todo obviamente trabaja la misma cantidad de horas, pero en general la jornada es de 45 horas. Y se reduciría entonces a 40, como nos menciona, 1 hora menos a diario. ¿De qué forma entonces se comenzarían a practicar esto o en qué rubros principalmente? Porque esto me imagino que apunta al área privada principalmente. ¿Cuáles son quizás los rubros que a lo mejor ya comenzarían a llevarlo a cabo? El retail, por ejemplo, es uno de ellos, porque entiendo que hay algunos que ya lo han comenzado a implementar. Claro, las empresas, para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores o para retener talento, podrían disminuir la jornada desde ya. De hecho, ya hay algunos bancos que han bajado la jornada a 40 horas, pero en general los empresarios también necesitan ir viendo los efectos de esa ley, porque es realmente un ensayo, una prueba lo que vamos a hacer a nivel nacional. Entonces, hay empresas que en su mayoría van a bajar la jornada de 45 a 44 horas, es decir, solamente 1 hora por año. Y como bien dice, esto aplica al sector privado, porque esta es una reforma en el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo aplica a los trabajadores del sector privado. En cuanto a qué sectores del sector privado van a empezar a implementarlo, la verdad es que esta ley es obligatoria para todos, todos los sectores, no hace distinciones. La principal distinción no es de sector, sino que es de tipo de jornada. Entonces, los trabajadores que se sujetan al artículo 22, que generalmente son gerentes o personas con poder de representación de la empresa, es decir, los más altos mandos de la compañía, ellos no marcan ingreso y salida. Por lo tanto, como no marcan ingreso y salida, no tienen una jornada definida. Lo que busca esta ley también no solamente es disminuir la jornada, sino que transparentar el verdadero sentido y alcance del artículo 22. ¿En qué sentido? Que esta norma se aplicaba de manera correcta para gerentes y personas que representan a la empresa, pero también para trabajadores que son de rango medio o del rango bajo de la compañía, que no representan a la empresa, pero que al sujetarse al artículo 22 no tienen la obligación de marcar entrada y salida de la empresa, que es como una ventaja para el trabajador, pero finalmente termina siendo una carga. Porque si el trabajador está por el artículo 22, lo pueden requerir en todo momento, en toda la semana, en cualquier hora. Entonces, finalmente, algunos han dicho que es como una especie de esclavitud encubierta para el trabajador, porque nunca puede marcar salida de la empresa. Entonces, lo que viene a hacer esta ley, entre otras cosas, es transparentar el uso correcto del artículo 22, ya que el trabajador puede solicitar a la inspección, a partir del 26 de abril, que revise si realmente su contrato debe estar sujeto al artículo 22. Y ante esta
solicitud, el inspector del trabajo debe resolver, señalando que está correctamente o no utilizado el artículo 22, y con esa decisión se puede recurrir a juzgado del trabajo. Pero esto, ¿por qué viene a ser un beneficio para el trabajador que no representa a la empresa, aquel trabajador que está en el rango medio o rango bajo de la empresa? Porque va a poder decir, ¿sabes qué? Yo no cumplo realmente los requisitos del artículo 22, yo no soy el gerente general de la compañía, yo soy un vendedor de la empresa que me tiene por el artículo 22, cuando realmente yo debería estar sujeto a jornada de entrada y salida. Y cuando yo paso a ese tipo de regulación, ahí sí tengo derecho al beneficio de la rebaja. Porque esta rebaja es para trabajadores que están sujetos a una jornada de entrada y salida. Y quedan justamente afuera de ese beneficio los que no marcan entrada y salida, que son los denominados artículo 22. Cristian, bueno, yo le preguntaba sobre los rubros porque, bueno, a nosotros nos escuchan muchos conductores de distintas áreas también del transporte, y de hecho uno de ellos nos pregunta, me gustaría preguntar si en especial el rubro de los conductores de bus también se sujeta a este cambio legal, porque entiendo que hay labores exentas, nos pregunta uno de nuestros auditores. Claro, ellos tienen derecho al beneficio también, no están excluidos. Ahora, lo importante es seguir las normas de prevención de riesgo que están contenidas en su reglamento interno y que sabemos que establecen un tiempo de conducción máximo de 5 horas. Si el chofer le exige más allá de ese tiempo, lo que tiene que hacer es ingresar una solicitud de fiscalización en la Dirección del Trabajo, lo cual puede hacer presencialmente o lo puede hacer online a través del portal de la Dirección del Trabajo con su clave única. Bien. Otro auditor dice, ¿qué pasa si mi empleador rebaja mi jornada a 44 horas, pero también aumenta mi hora de colación, por lo tanto con esto mantiene el mismo horario de entrada y salida? ¿Lo puede hacer? No, porque esos cambios tienen que ser de común acuerdo, es decir, tiene que plasmarse en un anexo. Hay ciertas cosas que el empleador puede cambiar de forma unilateral, pero son muy limitadas. Entonces este tipo de cambios tiene que sujetarse a un anexo, y si el empleador lo impone unilateralmente, lo que debe hacer es la denuncia en la inspección. Ya, perfecto. Por acá, mire, nos comenta otro auditor que en su área fue utilizada como un área piloto para la rebaja y hace como un año, dice, se aplicó todo. Trabaja en banco y están ya trabajando con 39 horas. A ver, Marcelo nos dice, ¿cuántas horas debería trabajar a diario? Claro, la regulación no es una cantidad de horas diarias, sino que la regulación apunta a una cantidad de horas semanales. Las partes debieran acordar de común acuerdo cómo van a distribuir esas nuevas 40 horas en la semana. Si no hay acuerdo, pueden solicitar la intervención de la Dirección del Trabajo. Ah, ya, perfecto. Otra auditora nos dice si los servicios públicos también tendrán rebaja de horario. Eso es materia de ley y lo tendrá que ver el Congreso. Por el momento, la ley de 40 horas es una ley, como indicaba, que viene a reformar el Código del Trabajo, el artículo 22, como indicábamos, y otras normas más, pero estas aplican solo al sector privado. Ya, perfecto. Antes de finalizar, Cristian, una duda que queda aquí en varias personas que tienen artículo 22 en su trabajo, nos dice uno de ellos, no tengo el beneficio de la si es artículo 22 y no tiene el beneficio de la rebaja, ¿cómo aplica entonces? Claro, la persona que está sujeta al artículo 22 no tiene derecho a ese beneficio porque, como indicábamos, justamente son para personas que marcan tarjeta, como se dice coloquialmente. Entonces, si quiere acceder al beneficio, como indicaba, esta ley establece un procedimiento para que yo pueda, como trabajador, pedir la intervención de la Dirección del Trabajo y revise si están los elementos que están incorporados en esta nueva ley del artículo 22. Perfecto. Si el fiscalizador descubre que yo no soy el gerente general de la empresa y yo no tengo la representación de la empresa, entonces va a decir, no puede sujetarlo más al artículo 22 y debe establecerle jornada y por lo tanto debe rebajarle la jornada también. Muy bien. Ahí está entonces la respuesta para nuestros auditores que tienen artículo 22. Cristian, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por explicarnos un poco más acerca de la ley de las 40 horas y, por supuesto, si tenemos alguna duda, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente para despejar todas las interrogantes que surjan al respecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriela, por la invitación, y si tienen cualquier duda pueden entrar a nuestro sitio beckerabogados.cl y ahí pueden encontrar artículos de interés y videos explicativos sobre este cambio en la ley laboral. Muchas gracias, Gabriela. Súper, hasta pronto. Vale, que esté muy bien, chao. Igual. Bien,